¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, hoy estamos en una transmisión diferente, en un tiempo diferente, pero continuamos con lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Estamos concluyendo esta serie que se llama, basada en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y hemos estado avanzando en las últimas semanas, hemos estado viendo cómo el Señor va estableciendo unas antítesis, ¿no? Hemos llegado ya a la parte final, prácticamente avanzamos hace 8 días hasta el verso número 44. Y hoy vamos a retomar desde el versículo número 45, y es un gran desafío que el Señor pone de todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha dicho. Y algo que aquí va a dejar claro, el nuevo nacimiento es algo soberano que viene de parte de Dios. Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, hay un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo de una manera sobrenatural y somos injertados a la vida cristiana, al cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué sucede después de todo eso? ¿Qué hay después de haber nacido de nuevo? Hay algo que el nacer de nuevo nos da una bendición. De hecho, la Biblia se refiere como un don, un regalo, que es el Espíritu de Dios, que es dado a nosotros como hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios se encarga de llevarnos a esa renovación, a esa transformación, a ir moldeando, según Mateo capítulo 5, el carácter de Cristo en nosotros. El carácter que se debe de ver en los hijos de Dios. Por eso, después de haber hablado todo esto, y ya en un contexto, bien dice la Reina Valera, entre el verso 37 y 38, dice: el amor hacia los enemigos. Y en ese contexto el Señor, ya después de haber profundizado mucho, dice el verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y decía yo hace 8 días, esa palabra seáis, que está aquí, da la fuerza a todo lo que ha hablado antes y con lo que va a concluir. Esta palabra significa llegar a ser, pero no llegar a ser como hijo, porque ya somos, sino llegar a ser en parecerse al Hijo de Dios. Esa es la diferencia. También significa llegar a tener, también significa manifestarse, aparecer, suceder, nacer también, ¿no? O levantarse como el viento. Así significa esa palabra. Entonces, somos hijos, tenemos que seguir siendo moldeados por el Espíritu de Dios. Se tiene que ir formando nuestro carácter similar al de Cristo. Y es en ese camino que podemos cumplir la palabra de Dios. En un camino tan difícil como es estos versículos. Retomo del verso número 43, ¿no? Versos difíciles para nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? O sea, es un gran desafío para nosotros. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya explicamos todo eso. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, el llegar a ser hijos es el ir formando el carácter de Dios. Somos hijos legalmente, somos justificados por la gracia de Dios. Es un hecho, o sea, es un acto soberano que sucede una vez en la vida de un hombre o una mujer que nacen de nuevo. Pero el carácter de Cristo se debe de ir forjando paulatinamente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, este versículo 5 tiene mucha reflexión. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que Él hace, dice, fíjate, y aquí menciona algo bien importante, que Él hace salir su sol. Ahí está hablando del Dios soberano. O sea, el que tiene el poder sobre el tiempo, el espacio, porque el sol, se entiende, sale a una hora y se oculta a una hora. El que tiene el poder sobre todas las cosas es el Padre, es Dios mismo. Y Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y ese sol está hablando de este tiempo. O sea, hoy lo que conocemos como creación.
sobre buenos y malos, y que hace llover, y la lluvia produce, ¿no? La lluvia produce sobre justos e injustos. Entonces, y preguntaba yo, ¿qué hacemos nosotros hoy con esto? ¿Cuál es el desafío para nosotros que ya somos hijos de Dios? Que ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, guiándonos. Es la guía que hoy tenemos tú y yo para oír, para ser conducidos, para ser sensibles a los caminos de Dios. ¿Qué hacemos hoy con eso? Una de las cosas que ha dejado claro hasta aquí es que no vacilemos con nuestras inclinaciones. En nuestra inclinación fácilmente está el odio, la venganza. Es algo natural, algo que está en nosotros. No podemos vacilar con eso. Porque Dios en su momento juzgará las cosas. Ahorita no es el tiempo. Ahorita estamos bajo el tiempo de la gracia, estamos bajo el tiempo del día agradable, a pesar de lo que vivimos. Estamos en el tiempo de la salvación para todos los hombres que existen. O sea, es el tiempo agradable de Dios en este tiempo en cuanto a la salvación. Y es ahí a donde nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Aquí obviamente, cuando hablamos de enemigos, pues se inclina más hacia personas que no conocen la voluntad de Dios. Pero desafortunadamente esto aún dentro de la iglesia existe, ¿no? Y es muy, muy desafortunado, ¿no? Decía yo, y he cuestionado mucho y seguiré cuestionando mucho acerca de esos portales cristianos de denuncia, de difamación, que incitan a la iglesia al conflicto, al odio, al resentimiento. Los seguiré evidenciando porque evidentemente ninguno de esos portales, por muy cristianos o por muy nombre que tengan cristiano, no pertenecen a las cosas de Dios. Sí, hoy estamos en un tiempo, aunque es difícil, un tiempo de violencia, de injusticia, sí, pero es el tiempo que Dios ha dispuesto para la salvación de los hombres. Eso no lo podemos perder de vista. El mundo está caído, la maldad está creciendo totalmente, pero aún así es el tiempo para proclamar el Evangelio, para sufrir inclusive nosotros agravios con tal de llevar el mensaje de Cristo, con tal de testificar de Dios. Habrá un tiempo en donde Cristo regrese y hará justicia y castigará las cosas justamente, ¿sí? Ese es el tiempo de Dios. Pero sin embargo ese día, hermanos, no ha llegado. Ese día todavía no ha llegado. Entonces, mientras tanto ese día no llegue, ¿sí? Hoy hay un tiempo de reconciliación de los hombres con Dios. Ese es el punto importante. Un periodo de oportunidad para que el pecador se arrepienta y encuentre la salvación en Cristo. Ese es el tiempo donde estamos. Entonces podemos decir que a pesar de toda la maldad, a pesar de todo lo que hoy se vive, hoy es el tiempo de salvación, no de juicio. El juicio le pertenece a Dios. Entonces por eso debemos de dejar al lado nuestras diferencias, debemos dejar al lado las ofensas que recibamos, aún nuestros propios intereses personales. Sí, o sea, lo tenemos que dejar al lado para darle prioridad a algo que es importante: el anuncio del Evangelio, la proclamación del Evangelio, tanto hablado como a través del testimonio de quienes somos como hijos de Dios. Entonces, hoy es el tiempo, hermano, de reflexionar mucho de lo que estamos viviendo y haciendo. Aunque haya tiempos difíciles, aunque seamos agraviados, aunque seamos falsamente acusados, ese es el tiempo de proclamar. Y es lo que nosotros como pastores hemos entendido, más que meternos en el conflicto, en la defensa de lo que nos hicieron, en tratar de justificar que no somos esos. No, nos hemos dedicado al trabajo de la proclamación del Evangelio, tanto ministerialmente como de manera personal. Nos hemos dedicado a eso. Ese es el punto. O sea, en lugar de estar perdiendo el tiempo en conflictos y argumentando y discutiendo, sí, que dicen eso, no, sí, está bien, sin ningún problema. Hoy es el tiempo de proclamar, hoy es el tiempo de trabajar, hoy es el tiempo de edificar la iglesia, hoy es el tiempo de pastorear a la iglesia, de llevar a la iglesia ese entendimiento para que como cuerpo de Cristo llevemos un mensaje de salvación a los hombres. Y es muy importante, ¿no? Dios, es un tiempo que debemos entender.
¿sí? Y el Señor lo sabía, el Señor, por eso Él cayó, por eso Él pasó todos esos insultos por encima, por eso Él no hizo nada, porque Él venía a proclamar las buenas nuevas de salvación, que estaban por encima aún de sus propios intereses. O sea, él era el interés, me refiero a sus propios intereses como hombre. Pues a quién le va a gustar que lo bofeteen, que lo insulten, a quién le va a gustar que lo laceren como lo lastimaron a él, no. Pero sin embargo la Escritura nos deja ver claramente eso, ¿sí? Por eso es importante que aquí hagamos esa reflexión. Por eso quise llegar a este punto y separar un poquito el versículo 45 hacia abajo, porque tiene ese enfoque. ¿Sí? Nosotros debemos aprender que es el tiempo de la reconciliación, de mostrar a través de nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Y Jehová el Señor es paciente en todo esto. Mira, hay una cita bien importante en esto que estoy hablando. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 10, verso número 17. Al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo número 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pues aquí le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel en ese tiempo, tú también fuiste pecador, tú también estuviste esclavo como ellos lo son ahora, es lo que le está diciendo Dios. Verso número 20, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y hoy es el tiempo del servicio como iglesia. Hoy es el tiempo de proclamar el evangelio de la paz, de la reconciliación. Yo lo mencioné muchísimo en la carta de los Efesios. ¿Por qué no funciona hoy el evangelismo? Porque vamos a llevar un mensaje de amor, de reconciliación, peleados entre nosotros, desacuerdos entre nosotros. Eso no es posible. Nos paramos ahí ante las personas con una cara de agradecimiento y una cara de complacencia, cuando en el corazón no está bien. Eso es algo incorrecto, hermanos. A Él solo servirás y Él solo seguirás, y por su nombre jurarás. O sea, solamente en Él hay compromiso. Entonces, si Dios tiene cuidado del extranjero, del huérfano, tiene cuidado de todo eso, ¿por qué nosotros no? Pues esa es la pregunta, ¿no? Si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿por qué no actuamos como Dios? ¿Por qué actuamos de otra manera? ¿Por qué si entre pleitos y contiendas entre nosotros y levantan un problemón y hacen un escándalo? ¿Por qué? Más pregúntate, todas las iglesias en conflictos, todas las iglesias se fracturan, se dividen y se escucha. ¿Por qué eso sucede? Obviamente, hoy hay que entender los tiempos de Dios. Pero Dios hoy está siendo paciente. Dios en este tiempo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, esto lo entendieron los apóstoles. Ellos siguieron el ejemplo de su maestro, murieron igual que él, trabajaron igual que él, se enfocaron en llevar el mensaje de salvación, aún en contra de sus propios intereses, aún en contra de sus propias comodidades. Ellos iban y hacían y daban el mensaje. Mira, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 9, nos deja esta verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 9. Dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es verdad. O sea, es el tiempo de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para actuar en contra de los planes de Dios? Peleándonos y no perdonando y teniendo ira y levantando esos portales. Bueno, yo lo digo hoy porque una de las partes donde mucha gente ve y hay una interacción muy grande, no solamente, bueno, ha tenido más auge ahí en la pandemia, es todo lo que se publica en las redes sociales, ¿no?
¿Acaso es correcto eso? ¿Acaso nuestros propósitos son diferentes a los propósitos de Dios? Sería la pregunta, ¿no? Porque somos llamados ahorita a proclamar a Cristo en unidad, en amor. Mira, verdaderamente cuando entendamos que la iglesia es una comunidad, la iglesia no es un club social, la iglesia no es una dependencia gubernamental, la iglesia ni siquiera es una asociación civil, la iglesia es una comunidad de seres enlazados, de personas enlazadas bajo un pacto. Esa es la iglesia. Y debemos aprender a amarlos y perdonarlos y trabajar en esa unidad para llevar un mensaje, puedo decir un mensaje ecuánime, un mensaje real, un mensaje de acorde a nuestra vida, a lo que somos. Ese es el tiempo. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol soberano sobre malos y buenos. ¿En cuánto tiempo va a permitir Dios que sea el tiempo de la reconciliación? Nadie lo sabe. Y algún día tú y yo estábamos en impiedad total, negando a Dios en nuestras vidas. Y Él llegó un día y interrumpió nuestra vida soberanamente. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar mucho quiénes somos verdaderamente en Cristo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Y dónde debemos de trabajar? Verdaderamente hoy nuestra proclamación del Evangelio va enlazada totalmente con el testimonio que somos como hijos de Dios. O yo me paro a hablar del amor de Dios en un púlpito y debajo del púlpito, atrás del púlpito, destruyo a las personas. Es bien fuerte esto, hermano. Y es lo que se vive hoy en la iglesia. Desafortunadamente es lo que se vive. Y olvidamos claramente lo que la Escritura enseña. Mira, vamos a la carta de los Romanos, capítulo 5, verso número 6. Carta de los Romanos, capítulo 5, versículo número 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y ese para con nosotros es los que hemos creído y los que van a creer. Que hoy muchos de los que van a creer pueden comportarse verdaderamente en esa hostilidad hacia nosotros. Pero debemos aprender a perdonar, debemos aprender a ser pacientes, debemos aprender a querer hacer la voluntad de Dios. Y hoy la voluntad de Dios es proclamar el Evangelio a través de nuestra boca y a través de nuestras propias vidas para que la gente conozca de Dios. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, regreso al verso 45 y vuelvo a establecer lo mismo. Somos hijos de Dios, sí, acto soberano, acto que Dios hace en el momento de nacer, nos declara justos delante de Dios por la sangre del Cordero. Pero de ahí parte un proceso de renovación, de transformación, que es la obra del Espíritu Santo hoy en este tiempo en la iglesia. Entonces, cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, no quiere decir que soy o no soy. Eres hijo. Si eres hijo, debes aprender a vivir como un hijo de Dios. Y en el contexto que venimos hablando, el carácter de Cristo se va moldeando en ti y en mí y en todo creyente. Y ese crecimiento nos lleva aún a perdonar a las personas que nos hacen daño y llevar un testimonio correcto. Ese es un punto importante. Dice la carta de los Efesios, capítulo 5, verso número 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, no nos confundamos, somos hijos por gracia, por su pura gracia. Y una vez que somos hijos por la gracia de Dios, el carácter de Cristo se debe de ir manifestando en nosotros. Ese es el gran desafío, hermano, el gran desafío que hoy tenemos. Y si Dios controla todo, ahí nos lo deja ver,
que dice para que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y Dios controla todo y tiene poder sobre todas las cosas. Pues es la provisión de Dios soberanamente para nuestra vida, habernos dado el Espíritu de Dios para seguir siendo moldeados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿hay una gran provisión de Dios? Sí, totalmente. ¿Y cuál es el propósito de dejarnos al Espíritu de Dios, haber sido sellados por el Espíritu Santo? El primero es la garantía de la salvación. El segundo es la formación del carácter del Hijo de Dios en nosotros. Y se debe, y quiero que lo medites lo que voy a decir, se debe de ir reflejando en la manera en la que vamos caminando con Él. El paso del tiempo, caminando con Cristo, se debe de ir viendo la huella que Él va dejando en nosotros, al grado que el punto y el desafío es bien grande, que aunque se diga, aunque otros digan, aunque otros hayan tomado la Escritura, la hayan acomodado a su manera como lo hicieron los mismos fariseos de aquel tiempo, podamos entender lo que dice el verso 44, pero yo os digo. Ese yo os digo, entonces ya aquí no solamente es un mandato aislado, no solamente es un mandato de parte de Dios, sino un mandato que viene con la asistencia de todo lo que nos ha enseñado aquí, que es el Espíritu de Dios a nuestra vida para seguir siendo moldeados como hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene que ir mostrando poco a poco el carácter del Hijo del Padre, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Entonces, hoy como discípulos, que ese es el contexto, le está hablando a sus discípulos. Hoy como discípulos, Él está llevándonos a ese punto de, como maestro, enseñándonos. Entonces, hoy, si tú eres nacido de nuevo, tienes el Espíritu de Dios y estás en ese camino, estás en esa obra de renovación, de transformación, pero quiero que lo medites. Se tiene que ir viendo en lo que eres en tu vida diaria. Y esto que estamos viendo aquí prácticamente está dentro del círculo de nuestra vida diaria. ¿Hay una evidencia totalmente de que somos hijos de Dios? Sí, la manera en la que nos conducimos, no en lo que hablamos, sino cuando lo que hablamos coincide con lo que nos conducimos, con lo que somos. Los fariseos hablaban muy bien. Ellos al grado que hasta hicieron sus propias leyes. Ya lo vimos hace algunas semanas, ¿no? Ellos entendieron que si no eras judío, pues tenían que aborrecerte, tenían que odiarte, hicieron sus propias leyes. Entonces, es ahí el punto, ¿no? Luego dice el verso número 26, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? O sea, esas personas. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y habla aquí, ya empieza a poner ejemplos, ¿no? O sea, siempre el Señor nos lleva en esa parte de poner ejemplos de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, obviamente, Él está hablando en la manera en la que nos conducimos, ¿no? La manera en la que nos conducimos. Y él pone aquí dos ideales de vida que había en aquel tiempo. Publicanos, ¿sí? Fariseos, publicanos, eran ideales de vida que había en aquel tiempo. Y luego habla de gentil, o sea, no eres un gentil que no conoce a Dios, pues ellos viven de una manera muy diferente. En ellos sí puede haber favoritismos, en ellos sí puede hacer todo este tipo de cosas. Obviamente en un creyente no debe haber eso. Entonces, aquí lo que empieza a hablar acerca de cómo nos relacionamos, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Y cuando pone gentiles, el judío se sentía más que un gentil. Entonces le está diciendo, oye, o sea, ¿haces lo mismo que un gentil cuando tú te sientes por encima de un gentil? Ese es el punto, ¿no? El punto aquí a la reflexión es, decimos que somos cristianos y nos sentimos superiores. La pregunta es, ¿verdaderamente nuestro comportamiento es superior a los que no conocen a Dios? Es una pregunta importante, ¿no?
Sí, porque muchos llegamos a creer que ser cristianos o ser hijos de Dios nos pone en un estatus diferente. Pues sí, en cuanto a la justicia de Dios, sí. En cuanto al perdón de Dios, sí. En cuanto a la misericordia de Dios, sí. No voy a decir que no, pero nuestra manera de comportarnos es diferente. Verdaderamente tenemos hoy ya la capacidad de perdonar. Tenemos la capacidad de servir a personas que nos han hecho daño. Verdaderamente hay esa diferencia, porque si estamos en ese camino, si estamos en un camino diferente, pero si no, pues nos estamos pareciendo a todos aquellos que decimos que somos diferentes, y ese es el punto. Entonces, por eso dice, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué hacéis más de otros? O sea, pone esas dos partes, ¿no? Bien importante, ¿no? Y obviamente sí, pues nos lleva a esa reflexión, ¿no? O sea, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué dice ahí, ¿qué hacéis de más? Yo creo que el creyente sí está capacitado o sí está potenciado para hacer más cosas que una persona normal, ¿sí? Y ese es un punto importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que ya en este verso 46 empieza a llegar como a esa conclusión? Verdaderamente nuestra vida es tan ejemplar que está por encima de los que no conocen a Dios en ese camino del aborrecimiento, de los pleitos, de las contiendas, de todo eso. Verdaderamente ese es el punto importante, ¿sí? La Escritura habla de recompensa, la Escritura habla de premios o recompensas a los hijos. Sí, es verdad. Verdaderamente estamos trabajando para eso, nos estamos esforzando. Y yo sé que no es fácil esto. Yo sé que cuando te ves en tiempos de persecución, en tiempos de difamación, y Dios te permite esa vida, yo sé que en esos momentos no es fácil todo esto, pero también sé que tenemos al Espíritu de Dios que te guía, tenemos al Espíritu de Dios que te muestra la verdad de Dios, ¿sí? Y es algo que debemos empezar a entender y empezar a meditar, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué tanto nos ha bendecido Dios hasta el día de hoy a ti y a mí? Y la pregunta entonces seguiría resonando. Y de lo que hemos recibido de Dios, ¿qué damos hacia los demás? Esa es una buena pregunta. Porque entonces, si nomás hemos recibido y hemos guardado lo que hemos recibido y no se manifiesta hacia el trato hacia las demás personas, es que no hemos entendido que es una bendición. Y seguimos todavía con el corazón endurecido en ese camino. Entonces, si Dios ha dado tanto a nuestra vida para que demos a otros, la pregunta aquí es, ¿qué espera Dios de nosotros como creyentes? La respuesta es bien sencilla, que seamos diferentes a los que no conocen a Dios. Diferentes no superiores, diferentes como el contexto es sabiendo mostrar el amor de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Créemelo que eso es un verdadero desafío para nosotros. Y ahí es donde, ¿no? Hasta donde, y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué hacéis de más? Híjole, y la verdad es que es fuerte esto, ¿no? Porque no solamente es ser cristiano o me digo creyente. No. Es cómo vivo, quién soy. Y al trato hacia los demás es lo que evidencia quién soy verdaderamente. Y te vuelvo a hacer esta reflexión. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y eso que te ha dado, lo has dado a los demás? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Por eso vienen estas demandas.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que llegues a ser, para que se manifieste. Así como cuando viene el viento y levanta la tolvanera y se ve, así en las circunstancias difíciles el Hijo se ve por lo que hay dentro en su corazón, al trato hacia los demás. Aún aunque recibas un agravio, aún aunque estés bajo tus derechos, saber perdonar y decir sí, un paso más. Y es ahí a donde ya entramos a la parte final que quiero ir introduciendo este día, ya que sería el último tema que tocaría para concluir esta serie de enseñanzas los días sábados, y habría un espacio que daremos hasta reiniciar el año, en el año 2022, el segundo sábado del 2022 estaríamos reiniciando, ¿sí? Y llegamos a un punto importante, ¿no? Que es el que tardamos, no sé, alrededor de unos 3-4 meses o más para llegar a este versículo con un poquito de entendimiento. El desafío es grande, porque dice, sed pues vosotros perfectos. ¿De qué está hablando? ¿Qué significa perfectos? ¿Verdaderamente Dios quiere perfección? ¿O Dios quiere perfeccionismo? Como muchos razonan. ¿Qué es ser perfectos? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, y esto es fuerte, ¿no? Porque ¿qué es la perfección? ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿Hasta dónde? ¿Podemos nomás voltear hacia la última antítesis? ¿O verdaderamente está hablando de las 6 antítesis que tocó aquí, incluyendo las bienaventuranzas? Es una buena reflexión y te voy a decir por qué. Porque dependiendo la intención que tengamos, hasta dónde quieres alcanzar la perfección, es lo que vamos a vivir. Y dices, no, o sea, me está pidiendo ser perfecto cuando yo perdone, o ser perfecto desde el inicio que empezó este capítulo 5 hablando de las 9 bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo esto? Porque ahí es donde llegamos al punto, ¿no? Dice el verso número 3, capítulo 5, verso número 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí se suelta. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Y así. Entonces, cuando llega el verso número 48, y dice, sed pues vosotros perfectos. ¿A qué se está refiriendo? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué significa perfecto? Perfecto aquí podríamos decir que es un sinónimo de santidad. ¿Y qué significa ser santo? No pecar, no ir al cine, pastor. No. Eso no es ser santo. ¿Sabes qué significa la santidad? El carácter de Cristo en nosotros. Porque muchos se sienten muy santos, porque no hacen, porque no toman, porque en esto, porque y tienen su lista de lo que no hacen, pero de este lado en tinta invisible tienen la lista de lo que hacen. Son rencorosos, ¿qué significa eso? Ahora la pregunta es, y esa es una pregunta que voy a dejar porque ya casi se cumple el tiempo y que quiero profundizar bien dentro de 8 días para, pues, en esta vida podremos ser perfectos. ¿O de qué está hablando? Es importante esto, ¿no? O sea, verdaderamente la demanda de Dios es tan alta que nos pide que en esta vida, en la condición en la que estamos, seamos perfectos. ¿O a qué está apuntando? Solamente lo podemos encajonar hacia el amor al prójimo, o verdaderamente está hablando, insisto, del carácter de Cristo que se debe de ir forjando en nosotros. Lo que yo quiero anticipar es que sed pues vosotros perfectos abarca todo el capítulo 5, todo lo que ha hablado, todo lo que habló en el Sermón del Monte hasta este punto llama a ese desafío. Es un desafío enorme,
créemelo. Mira, no hay tiempo para distraerse, no hay tiempo para andar viendo a ver sí o no, no hay tiempo. Cuando Él está empezando a hablar aquí, está empezando a hablar de un camino importante. Que ya no existan simulaciones de lo que somos en nuestra vida. Ese es el punto importante. Le estaba hablando a sus discípulos. Atrás de ellos estaban los fariseos, los escribas, simuladores de lo que decían ser y no eran, al grado que habían diluido la palabra y acomodada a sus propios conceptos. Habían reducido el nivel moral de Dios. Se conoce como cosas reduccionistas. Y hoy es lo que vivimos. Hoy nadie quiere hablar de la ética cristiana profunda. Hoy nadie quiere hablar de la formación de los hijos de Dios. Hoy nadie quiere hablar de las respuestas que debemos de dar nosotros los hijos de Dios ante las situaciones que Dios permite y aún ante las injusticias de este mundo. Hoy de lo único que se quiere hablar son de las grandes bendiciones de Dios, del amor de Dios, de lo que recibimos de Dios, pero no hablemos de dar. Eso es lo que en realidad, cuando dice, sé pues vosotros perfectos, ahí en ese camino está incluyendo todo. La pregunta es, ¿se puede? ¿Verdaderamente se puede? Porque por nuestras propias fuerzas es imposible. Si se pudiera, en nuestras propias fuerzas es imposible. Porque Él lo que empezó a demostrar aquí, la verdadera profundidad de los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces leímos que dijo, habéis oído, pero yo os digo? Y aquí uno de los puntos que vamos a llegar dentro de 8 días a la conclusión es que Dios no quiere apariencias. Por eso te voy a decir, perfección es sinónimo de santidad. ¿Qué es santidad? Dejar de hacer esto, dejar de ver esto, dejar. Pero lo que te gusta dejar. Tenemos nuestra lista aquí de lo que hemos dejado de hacer, pero acá de este lado oculta tenemos nuestra lista de lo que practicamos. Y aún sabiendo que es incorrecto. Está hablando de lo que somos. Y aquí el Señor evidencia la profundidad de la palabra de Dios. Habéis oído, pero yo os digo. Pero empezó hablando del carácter forjado de Él mismo que se debe de ir forjando en la iglesia. Entonces, con esta introducción, hermanos, dejo este punto aquí para pensar, para meditar la profundidad de la Escritura. De hecho, el Sermón del Monte es la base de prácticamente todo su ministerio del Señor. Ahí lo fue como seccionando, dividiendo y fue agregando cosas, pero todo lo que Él hizo en su ministerio durante 3 años que caminó entre nosotros, en manera de ministerio, fue poniendo esto en cimientos. Entonces, hay una ramificación que hoy no se quiere hablar y con esto voy a terminar, que se llama ética cristiana. ¿Quiénes somos en Cristo? Pero no de lo que decimos que somos, sino cómo nos conducimos delante de Dios. Me despido, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana en las congregaciones. Nuestras reuniones siguen de manera abierta, todo normal. Ya creo que después de lo que vimos en el fin de semana pasado, la efusividad de salir, de pasear, está bien, no tengo ningún inconveniente. Creo que ya no hay ningún inconveniente o ningún pretexto para no congregarse. Aunque dentro de las congregaciones, mientras la pandemia siga vigente, siga presente, seguiremos guardando todos los protocolos dentro de las congregaciones. Entonces, para todos aquellos, es una invitación para todos aquellos que dicen, no, es que me voy a contaminar en la iglesia, por eso no voy, pues ya no hay ningún pretexto.
Hoy lo que vimos, el boom de la semana pasada, es la evidencia que ya prácticamente regresamos a nuestra normalidad. Entonces, es la invitación a aquellos que siguen con ese pretexto ahí de que no me vaya yo a contagiar en la iglesia, en la congregación. No te equivoques, hermano. Hemos sido muy cuidadosos de años, con la limpieza, con el acceso a las personas, y hoy, con la pandemia, más. Seguiremos respetando todos los protocolos establecidos para que puedas tú, con toda confianza. Fíjate, estábamos haciendo un estudio de la iglesia infantil. Es impresionante, ¿eh? La ausencia de los niños es más de la mitad de lo que había en la pandemia. La pregunta es, esos niños que no vienen hoy, ¿en dónde están? ¿Quién los instruye? ¿Quién les está enseñando? ¿Quién está haciendo el trabajo conjunto con los padres? Más de la mitad, según lo que hoy tenemos en referencia, de niños están ausentes. Y no se diga los jóvenes, los adolescentes, también. ¿Está bien? Sigamos en ese camino. Nuestro trabajo es seguir hablando las cosas claras y seguir invitando a la iglesia a congregarse. Es un mandato de Dios, no es nuestro. Y también es un mandato de Dios porque el que nos injerta en el cuerpo es Dios, no nosotros. No nos da la oportunidad de escoger a dónde quieres, a dónde te gusta, dónde te sientes espiritualmente bien. No, es Dios soberano porque Él es el Dios sobre todas las cosas. Entonces, hoy otro de los grandes engaños, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Aquí a la de la esquina. Hace rato por aquí sonó la campana de la iglesia católica, pues vamos para allá, pues está Dios, ¿no? No nos confundamos, hermanos. Pero sin embargo, así es como tenemos que seguir manifestando las cosas con claridad y con esa exhortación en amor, porque tenemos amor a tu vida, te exhortamos, hermano, congrégate. Es esencial que te congregues y traigas a tu familia. Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana para terminar. Yo creo que terminaríamos este estudio la próxima semana. Dios les bendiga, les mando un abrazo a todos.